comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud el pasado 6 de febrero. La visita fue muy esclarecedora, pudieron visitar las distintas áreas del instituto, pudieron hablar de manera directa, abierta, con el personal de salud, con las enfermeras, y con toda libertad se pudieron expresar las y los trabajadores sobre lo que estaba ocurriendo en el instituto. Que encontraron que efectivamente existía falta de medicamentos en el punto de atención, que existía falta de material de curación y otros insumos que son esenciales para la atención médica y quirúrgica. Y la gran inquietud, y esto quiero dejarlo extremadamente precisado, claro, la sociedad se pregunta: ¿y por qué, si este es un instituto del gobierno, no tiene los insumos? Entonces es culpa del gobierno. Este es el punto precisamente que queremos señalar: los intermediarios. Este instituto, para tener sus insumos, el instituto es un organismo público descentralizado, por lo tanto administrativamente tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y puede hacer las contrataciones de acuerdo a sus disposiciones internas, y tiene un contrato vigente para el abastecimiento continuo de los insumos. Este contrato cubre hasta noviembre de 2020. Entonces, aquí vemos la acción de los intermediarios. Y el otro mito que es importante quitar es que la razón de la escasez es recortes presupuestales. Queremos decirlo una vez más: no hubo recortes presupuestales a los institutos nacionales de salud. En promedio tuvieron de 2019 a 2020 incrementos de 5 al 7%, en el caso del Instituto de Neurología del 12%. Y comparado con 2018, el fin de la administración anterior, hubo también incrementos que atenuaron el efecto de la inflación. Entonces, no es por falta de presupuesto, el dinero existe y está asignado. No es por falta o por indisposición del gobierno de que tengan los insumos, dado que tienen contratos con entidades intermediarias de la provisión de los insumos, los intermediarios. Lo siguiente es el caso de los medicamentos. Y vamos aquí a explicar cómo se compraban antes los insumos para la salud, en el sexenio pasado en particular, y qué hemos hecho para que sea diferente y por qué ahora es diferente. Como se ve en esta tabla, antes se compraba a través de distribuidores. Ya hemos explicado que existía un conjunto muy reducido de empresas distribuidoras que controlaban el mercado porque tenían cartas de exclusividad con un amplio conjunto de proveedores. En México gruesamente hay 1.400 compañías farmacéuticas, 10 grandes internacionales, 10 grandes nacionales y después otras de mediano y pequeño tamaño. Y todas tenían que ser canalizadas sus ventas a través de intermediarios, que son estas empresas distribuidoras. Es interesante además saber que las empresas llamadas distribuidoras a su vez subcontrataban empresas de distribución, empresas conocidas, algunas internacionales, algunas nacionales, que hacen logística de distribución, de paquetería. Entonces, en realidad eran empresas intermediarias. Se compraba a empresas condicionadas por esta carta de exclusividad, es decir, la industria farmacéutica tenía que firmar cartas de exclusividad con estos distribuidores y se concentraba la compra, por lo tanto, en estos 4 intermediarios. Y otro aspecto importante es que en el gobierno existían catálogos de medicamentos e insumos diferentes para cada institución. Por lo tanto, la calidad de la atención variaba para la población asegurada, la población no asegurada y al interior de las instituciones diferentes. La siguiente, por favor. Aquí se muestra con datos directos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución que concentraba o hacía el proceso de compras, cómo a lo largo del sexenio anterior, 2013-2018, se utilizaron recursos hasta por 51 mil millones de pesos, un acumulado de 257 mil millones de pesos a lo largo del sexenio anterior,
para la compra de insumos y se identifican claramente cuáles son las empresas que progresivamente fueron concentrando este mercado. Destacan las dos primeras que están en los renglones de hasta arriba, donde pueden ver ustedes que de tener 14-17% del mercado, acabaron teniendo un quinto del mercado cada una de ellas, 20%, en conjunto 40% del mercado. Y en el último renglón se ve el conjunto de otros 6 distribuidores y vean ustedes cómo pasó del 27% al 7%, porque se fue concentrando en estos intermediarios. ¿Cómo lo hacemos ahora? En la siguiente. Hemos cambiado directa y radicalmente estas prácticas y ahora compramos a fabricantes, a laboratorios titulares, dueños de los registros sanitarios, y no necesitamos intermediarios. No necesitamos tampoco condicionamientos comerciales. Tenemos un diálogo directo con las empresas farmacéuticas, que son quienes generan el valor, generan el producto y pueden vender hoy de manera directa al gobierno federal. Y tenemos una licitación abierta a todos los proveedores nacionales o internacionales. Es un mercado diverso, es más diverso si se considera el mundo en su conjunto, y aquí lo que puede distinguir la oportunidad es la calidad de los productos y, por supuesto, la oportunidad de tener los productos más apropiados en los tiempos adecuados. También, como conocen, hemos revisado los catálogos. Hoy tenemos un compendio nacional de insumos para la salud que nos permite tener el mismo estándar, la misma calidad de los productos de referencia para todas las instituciones del sector salud. Y como hacemos la compra consolidada, tutelada por la Oficialía Mayor de Hacienda, ahora podemos tener una apreciación de las necesidades de todo el país, o por lo menos de las 26 estados que se han adherido a esta compra consolidada y de todas las instituciones nacionales de salud. Finalmente, tenemos algunas estrategias adicionales que nos gustaría poner en perspectiva para que vean ustedes que no es una sola intervención aislada, sino es un conjunto de intervenciones. Aquí tenemos la compra consolidada, la instauramos desde abril de 2019, fue exitosa, nos permitió tener los mejores productos, en algunos casos, sobre todo de enfermedades de alta complejidad. Mostramos el mérito que tiene este proceso de triple optimización, en donde tenemos la aspiración de tener los mejores productos para la mayor cantidad de las personas, y esto nos permite tener unas mejores negociaciones para tener los precios más adecuados. Lo segundo es la adquisición o la posibilidad de adquirir insumos en el mercado global, y aquí queremos destacar, contrario a lo que se calumnia, que no se trata de productos pirata o productos de baja calidad, se trata del reconocimiento mutuo de la competencia en regulación sanitaria, y son productos de los mejores, de la mejor calidad, de empresas que son competentes y reconocidas por los más altos estándares de regulación sanitaria. Y lo mismo, el fin de semana estuvimos trabajando de manera directa con los proveedores nacionales a fin de garantizar el abastecimiento inmediato de los productos en la medida en que ya no existen trabas o intermediarios que pudieran hacer más lento. También tenemos algunas intervenciones institucionales en todas las instituciones del sector. Lo ilustro aquí con lo que ha hecho el ISSSTE, que tiene un programa para la prescripción razonada de medicamentos de alta especialidad, que ha permitido descubrir también malas prácticas, como el hecho de que se recetaba o se proveía medicamentos incluso para personas que ya habían fallecido, lo que obviamente revelaba un completo descontrol del surtimiento local en la institución, en los hospitales, de las recetas. Y este programa ha permitido optimizar el uso de los recursos existentes. Hay un censo de pacientes para que sea congruente con la prescripción, y también un sistema integral de abastos que permite que los insumos se usen, los que están disponibles, que son los que deben estar, y que no se sigan teniendo claves que están en cero porque ya son medicamentos obsoletos que no se fabrican o no son convenientes dados los estándares científicos y técnicos de la medicina. Gracias.
Pues esto es, vamos avanzando. En estos días vamos a abrir hospitales que se están terminando. Ya se abrió un hospital que tenía tiempo sin operar en Yucatán, Tecash. Fuimos hace como 3 meses a una gira a Chiapas, al municipio de Amatán, y nos llevaron a ver un hospital también abandonado, llevaba como 8 o 10 años, ya se rehabilitó y está a punto de empezar a dar servicio. El día 20 de marzo vamos a inaugurar un hospital con especialidades, se amplían especialidades en Oaxaca, en Tlaxiaco, en la Mixteca, y ahí vamos avanzando. Agradecerle mucho a enfermeras, a los médicos que nos están ayudando para convertir en realidad este propósito de que haya salud para todos, que se garantice el derecho a la salud. Entonces se va trabajando. A ver, tú estás levantando. ¿Es sobre el tema? Sí. Precisamente la región más pobre de México. Sí. Nuevamente vengo y habla usted del hospital de Tlaxiaco. Afortunadamente la región de la Mixteca ha recibido las bondades de la Cuarta Transformación, pero el hospital precisamente de Tlaxiaco. Usted en su visita en octubre allá a la ciudad de Tlaxiaco habló de un hospital modelo de especialidades. Tuve la oportunidad de entrevistar a un auxiliar del delegado estatal en Oaxaca del IMSS y nos habla únicamente otra vez de la transición de la clínica rural a las nuevas instalaciones del hospital. Y únicamente nos habla del incremento de 3 especialidades para el nuevo hospital modelo de especialidades en Tlaxiaco, que es otorrino, trauma y ortopedia y otra especialidad que no recuerdo únicamente. Con esto y las 4 básicas estarían siendo 7 únicamente, cuando la región de la Mixteca está sufriendo de diabetes y está sufriendo de cáncer. Y sobre todo lo que preocupa más a la población es la transición únicamente de una clínica rural al nuevo hospital de especialidades, presidente. Muchas gracias, con su permiso, presidente. Sí, el tema del Hospital Rural de Tlaxiaco, que lleva 11 años desde el primer día que se puso la primera piedra, que se inauguró por el gobierno del estado de Oaxaca, y que convivía ya desde ese momento con el Hospital Rural del programa IMSS Bienestar, está planteando efectivamente que sea un modelo de especialidades, que a las 4 especialidades troncales que se tiene en el programa, cirugía, medicina interna, pediatría y gineco-obstetricia, y que además de esas 4 las tengamos cubiertas en todos los turnos, se sumen otras 4 especialidades. Pero hay que aclarar algo: para que haya cirugía tiene que haber anestesiólogo, esa es otra especialidad, se necesita otro especialista. Quizá no se ve porque nadie va nunca a una consulta de anestesia, pero para que podamos operar los 2 quirófanos necesitamos anestesiólogos, eso es algo adicional. Adicionalmente a eso se está planteando una especialidad más, que es de las más difíciles de encontrar en el país, que es cardiología, y más difíciles de encontrar en las zonas rurales, en donde no se puede tener una práctica privada. Adicionalmente a eso, se están creciendo los servicios de odontología, digamos, el servicio dental, nutrición, que es muy importante en la lógica preventiva, no pensar cómo le vamos a hacer para atender a todos los que tienen insuficiencia renal o diabetes, sino pensar cómo le hacemos para que deje de haber tantas personas con estos padecimientos. Adicionalmente a eso, el tema de la psicología, que es tan importante, la salud mental y que está en el programa,
particularmente con una intervención para los jóvenes con los centros de atención rural al adolescente conocidos como CARA. Adicionalmente a eso se está planteando que sea con nuevo equipo, no con el equipo del hospital anterior. Y además ver qué otras cosas que han ocurrido en algunos otros estados se pueden crecer. Por ejemplo, el tema del diagnóstico de mastografía, que si bien puede alguien pensar que no es una especialidad, tener un mastógrafo en Tlaxiaco para toda esa región puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de mujeres que pueden ser detectadas de cáncer de mama. Ese es el modelo integral. Adicionalmente a eso, hay un elemento que consideramos importante. La instalación actual del hospital de Tlaxiaco, que pues durante muchos años ha estado ahí, bueno, y el día de hoy está operando, estamos convirtiéndola en el primer centro de capacitación del programa IMSS Bienestar. Es decir, en vez de rentar salones de hotel para capacitar a la gente del programa, se van a capacitar ahí, en vivo, digamos, en una región, todos los médicos, enfermeras, personal que labora en el programa. Esto va a generar una permanente presencia de jóvenes, de personas que están entrando al programa y que van a ser capacitadas ahí. ¿Cuál es el diálogo con el gobierno del estado, con el gobernador Murat? Que acaben bien la parte del equipamiento que se comprometió, el asunto del camino, digamos los accesos, los servicios, agua, luz, y se ha trabajado muy bien con ellos. Incluso comento que la última vez que conversamos al respecto, el hospital, me parece que es un materno infantil de Oaxaca, del gobierno del estado, en el que intervinieron ingenieros militares para acabarlo, porque también era de los que estaban ahí durante mucho tiempo. Se solicitó que el mismo residente de los ingenieros militares fuera quien llevara la obra de Tlaxiaco para que ésta avanzara todavía más rápido. Quizá, y es algo que estamos haciendo el día de mañana, miércoles, estamos presentes allá justo para hablar con la comunidad sobre este modelo, para aclarar cómo es un modelo. No hay un modelo en el gobierno estatal, digamos, o de otro servicio de salud para población no derechohabiente que incluya todas estas especialidades. ¿Cuál es la clave? Ahí se cubren quizá ya cerca del 85% de absolutamente todos los padecimientos. Para los asuntos de alta especialidad y demás, pues el tema es cómo intercambiamos servicios, cómo referimos a estas personas a otros elementos del sector ya en el tercer nivel que no tiene el IMSS Bienestar. No existe un tercer nivel en ninguna parte del país de IMSS Bienestar. Tlaxiaco y pronto también San Quintín van a ser los dos hospitales modelos con todas estas nuevas especialidades y también servicios. Gracias. Nada más, director, nada más mi participación. Con esta situación que usted nos comenta, nos deja prácticamente en el abandono para consulta externa. Recuerde que Tlaxiaco es el único hospital que tenemos, el que teníamos, el hospital rural. Ahora que lo trasladen al hospital de especialidades, pues prácticamente la consulta externa estaría en el completo abandono, sobre todo para las beneficiarias del programa Bienestar. Y eso es lo que preocupa a la Tlaxiaco porque era la promesa que nos venían haciendo desde gobiernos anteriores, únicamente transitar la clínica rural al nuevo hospital. Y pues no quisiéramos pensar que se trata únicamente de un maquillaje de esta clínica que tiene más de 30 años. Y seguido de eso estamos a 30, 40 días de la promesa del presidente de la República, 20 de marzo, la fecha que espera Tlaxiaco para inaugurar este hospital, y las obras no avanzan. Sí, bueno, la consulta externa sigue igual, e incluso en el nuevo hospital va a haber un número adicional de consultorios. De las cosas que estamos haciendo es que estas especialidades troncales del programa estén cubiertas en más turnos, es decir, que haya más doctores durante más tiempo, porque muchas veces podíamos decir, bueno, es que un hospital rural de IMSS Bienestar tiene pediatra, porque está en el programa, porque está en la regla de operación, sí, pero el asunto es que esté el pediatra ahí y que esté el pediatra en todos los turnos que son necesarios. La consulta externa no se está cancelando, qué bueno que lo pregunta para aclararlo, no estamos cancelando la consulta externa, le estamos creciendo. Quizá hay que aclarar todavía más y vencer cualquier tipo de resistencia que pudiera haber a quienes
se oponen a que haya más servicios, más capacidad de consulta, más capacidad de cirugía programada, porque eso es lo que al final de cuentas va a ocurrir, que a la hora de tener un hospital con más quirófanos y también más consultorios, pues podamos atender a más personas y entrar en el programa de tiempo completo para fin de semana. O sea, es un programa integral. Tener dos hospitales en la misma zona, operando para la misma población, es justo de las distorsiones que teníamos que evitar. Preguntarnos por qué nunca abrió ese hospital y pensar cómo se está resolviendo. Sabemos de la importancia de Tlaxiaco para toda la región y justo por eso es que queremos atenderlo en un solo lugar con los esfuerzos ahí concentrados para poder crecer en el número de consultas, en el número de cirugías y en el número de especialidades. ¿Por qué esta situación no se acató la indicación del presidente de llegar a informar a los 8 días, como cuando llegó en octubre, que dijo el presidente, les instruyó a los directores, al secretario de Salud, que lo llegara y que lo informara a la población abierta? Y además, ¿no era mejor dejar esta clínica, aunque sea con consulta externa, y tener otra clínica? Nosotros esperamos que a lo mejor era otra modalidad del nuevo sistema bienestar o de IMSS, pero en dos facetas, no amontonar el hospital en un solo. Pero es que es justo eso. Uno, no es una clínica, es un hospital. La diferencia es que tiene hospitalización, que tiene quirófanos. Lo que vamos a hacer es eso, crecer, no es amontonar. La idea que se instauró durante todo este régimen neoliberal era que todos tenían que tener un hospital, porque el privilegio y las razones, las motivaciones era construir, tener un contrato de construcción, de contratación de equipo y demás. Un hospital bien operado, con las especialidades suficientes, con el personal suficiente en la consulta, en la cirugía, ampliándolo los fines de semana, puede funcionar mejor. Pensar que vamos a tener dos hospitales operando a la mitad, pues la verdad que no es del beneficio de la propia población. Tener un hospital que está atendiendo partos en un lugar y otro en otro lugar para población no derechohabiente, pues porque hay dos hospitales ahí, es justo de esas distorsiones. En el recorrido que hicimos con el presidente de los hospitales rurales de IMSS Bienestar, llegamos a encontrar hospitales allí en el Estado de México, por ejemplo, que tenían colindancia, o sea, que estaban ahí pegados, que estaban en el mismo terreno, atendiendo a la misma población. Hay un elemento que justamente se refleja a veces en hospitales abandonados como o peor aún, en hospitales que están compitiendo con otra institución y que tienen desocupación cuando tenemos tanta necesidad. El asunto es eficientar los recursos, que la operación de ese lugar pueda crecer y pueda atender a absolutamente todos. Y reitero, que las instalaciones actuales se les dé un uso social, de gran utilidad social. Creo que es importante y además sí se atendió, estuvimos, se hizo una visita justamente para resolver este tema. Entendemos que es un hospital que es el producto de muchos años de agravios y de mentiras, pero justamente lo queremos resolver y no lo vamos a resolver faltando a la verdad de la situación, de cuál es la mejor solución ahí. Yo creo que ahí hay que preguntarse por qué se construyó, por qué pasaron pues, casi 3 gobiernos estatales sin que se pudiera resolver. Y en parte es eso, no engañar a la gente pensando que va a haber 2 hospitales de especialidades funcionando a plenitud. Eso de verdad resultaría prácticamente imposible. Es mejor tener uno con todas estas nuevas especialidades y funcionando a toda su capacidad. Gracias. Bueno, nada más para los habitantes de la Mixteca, de esta región de Tlaxiaco, decirles que vamos a cumplir, que voy a estar el día 20 de marzo, vamos a estar en Tlaxiaco, que es viernes, el 21 vamos a estar en Guelatao, todos los 21 de marzo voy a visitar Guelatao y vamos a inaugurar el hospital con estas nuevas especialidades y va a haber también consulta externa, atención médica para los que no tienen seguridad social.
y estamos poniendo orden y también cambiando la concepción que se fue imponiendo por razones mercantilistas, de darle más importancia a la medicina curativa que a la preventiva, porque la curativa pues tiene que ver con el dinero, o sea, son las grandes empresas que producen los medicamentos, cuando si tenemos un buen sistema de salud preventivo, un buen primer nivel de atención médica, ahorramos muchísimo, es mejor prevenir que curar. Por eso es muy bueno todo lo que se está haciendo para la educación nutricional, para no consumir productos chatarras, para hacer ejercicio. Ya ven que hasta ahora tengo que moderarme en el manejo de las heces, porque si me las como o las digo de más, me critican. Entonces, medicina preventiva. Y lo otro, pues es la corrupción, ese es el cáncer. Era construir por construir hospitales por todos lados, porque ahí estaba el negocio de contratistas vinculados con políticos. Les decían en Hacienda, acepta la construcción de este hospital con esta empresa, eran hasta familiares muy influyentes, decían a los gobernadores de estas asociaciones públicas privadas, y ahí a construir los hospitales, gastos onerosos. Tenemos unos hospitales terminados enormes, en Gómez Palacio, La Laguna, que costó miles de millones de pesos. También Durango, porque Gómez Palacio es Durango, en la capital, en Durango, otro gran hospital, ocupado 2 pisos, nada más. Tenemos que equipar el de Gómez Palacio y operarlo, porque no es nada más construir por construir. Ese es el negocio de las empresas constructoras, pero cuesta operarlo un hospital 300, 500 millones al año, pero eso no les importaba, era el contrato. Nosotros tenemos un problema en lo mal que se han portado las empresas contratistas en el periodo neoliberal, nacionales y extranjeras, empresas que no cumplen, que se quedan con los anticipos. Ahora, en el tiempo que llevamos, tengo muy buena experiencia en 2 casos de 2 empresas constructoras. Y este es un tema que vamos a estar tratando aquí. Un buen ejemplo, los ingenieros militares en la construcción del aeropuerto. Están haciendo una obra de calidad, ahorrando en tiempo. La otra experiencia es una empresa holandesa que está a cargo del relleno
de los terrenos donde se va a construir la refinería, que en marzo termina, de acuerdo al contrato, sin ampliación de presupuesto, en el tiempo y con calidad. En el resto no puedo decir lo mismo. Imagínense, heredamos la construcción, les voy a poner algunos ejemplos, de la carretera Estación Don a la frontera, Álamos, a Nogales, 900 kilómetros. Llegamos, faltaban como 50, 60. Pregunto a los ingenieros que si cuándo terminábamos. Y me dicen, no, pues para abril o para mayo. Y ahí voy a Sonora a decir, en abril o mayo se termina. Pues estamos hablando de muy poco. Pues no hemos podido terminar. Porque las empresas constructoras están vinculadas a políticos. Es lo mismo de lo de las medicinas. Lo mismo. No, pues hagan ustedes su trabajo. O sea, influyentes y estamos resolviendo. Y así les puedo hablar de otros casos, de muchos otros casos. Ahora que se está licitando para la restauración de la vía del ferrocarril del Istmo, para mejorar la vía del ferrocarril del Istmo, que se están dando los contratos, quiero hablar con los empresarios que están ganando las licitaciones para decirles esto ya cambió. ¿Saben que las empresas contratistas tenían más abogados que ingenieros? Eran especialistas en alegar y el gobierno era su puerquito, ganaban todo y apenas estaban recibiendo un contrato y ya estaban pidiendo ampliación. Eso se termina. Se acaba, sea quien sea. Aquí vamos a transparentar todo. La empresa que cumpla va a tener un reconocimiento del gobierno. Cuando inauguremos una obra, el gobierno de la República, con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, inaugura esta obra que fue construida por la empresa tal, fulana de tal, que actuó con honestidad, responsabilidad y obtuvo una ganancia razonable, no como estaban acostumbrados a robar, pero sin medida. Entonces, les vamos a hacer un reconocimiento, pero la que quede mal va a ser también famosa, te los aseguro. O sea, va a conocerse su responsabilidad en México y en el extranjero, porque no se puede continuar con lo mismo, es necesario los cambios. A ver, sobre el tema. Gracias, presidente. Antonio López, del periódico La Razón. Sobre este mismo tema de empresas intermediarias, lamentablemente, pese a los esfuerzos de este gobierno, parece que continúan algunas resistencias. Quiero plantearle un tema que hemos venido manejando en La Razón desde hace varias semanas. No había podido preguntarle.
Nosotros denunciamos un tema en torno a diversas irregularidades que tienen que ver con el Programa Nacional de Fertilizantes de la SADER, que por cierto cumplió un año de su inauguración de este programa, que fue piloto el pasado 8 de febrero. Le dimos la voz a varios productores agrícolas quienes pues han denominado este programa como que fue un rotundo fracaso. Eso lo dicen ellos toda vez que pues el padrón nunca se transparentó, no se sabe quiénes fueron los beneficiarios. Dimos a conocer que 27,000 bultos de semillas de maíz adquiridos por esta dependencia fueron comprados por 378 millones de pesos. Esto a un sobreprecio. Se compraron 34,000 costales a 1,250 pesos cada costal, toda vez que el valor comercial de estos costales es de 500 pesos. También más de 932 toneladas fueron almacenadas durante 4 meses en bodegas y bueno, pues nunca se repartieron a los productores. No se especificó por qué estas toneladas de grano se almacenaron ahí por 4 meses y cuando quisieron sacarlas, pues muchas de ellas ya estaban pues contaminadas, se llenaron de plaga. Por estas inconsistencias, presidente, tenemos entendido que ya el titular de este programa, Jorge Gaje, no sabemos si renunció o fue dado de baja, pero ya aparece en el sistema pues que no está trabajando para la SADER desde diciembre de este año. Lo que yo quería preguntarle era pues cuáles son las acciones que va a tomar su administración para poder mejorar el programa que tuvo tantas irregularidades el año pasado. Sin embargo, el día de hoy damos a conocer que pues lamentablemente, pese a la destitución de Jorge Gaje, pues se presentan ya este año también irregularidades. Para 2020, como parte de ese programa, se compró semilla de maíz a la organización, a la Asociación Civil Semilleros Mexicanos Unidos. Se compraron semillas de maíz por un monto de 189 millones de pesos. Esto a un sobreprecio de 36 millones. De acuerdo con el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, el costo de variedad de maíz tuxpeño, que es el que se adquirió, es de 450 pesos por saco. Sin embargo, se combinó un precio de 1,350 pesos por unidad. Son 900 pesos por encima de su valor real, presidente. Estas semillas se adquirieron a las empresas Iyaldipro, Novasem, Fitogen y Proceso. Saber si usted ya tenía conocimiento, estos documentos están en manos de nuestro compañero que hizo el reportaje, Gerardo Mejía, y bueno, pues saber si usted ya tenía conocimiento de estas irregularidades, qué están haciendo al respecto y qué va a hacer su administración para que pues se pueda garantizar la entrega de fertilizante y de semilla de maíz a los productores. Sabes que el año pasado pues incluso se hablaba de riesgos de hambruna por la falta de esta semilla. Sí, este es un tema que lo estamos atendiendo. Cambió el sistema de entrega de fertilizante, se federalizó en el caso de Guerrero y los que abastecían el fertilizante desde hacía mucho tiempo, pues seguramente no les gustó el cambio, tenían ya establecido su negocio y también en la distribución del fertilizante en Guerrero había mucha corrupción.
se decía que se entregaba el fertilizante, no se entregaba, o se entregaba y se compraba a los beneficiarios el fertilizante. Entonces tomamos la decisión de crear un sistema de distribución de fertilizante gratuito a todos los productores y hubo resistencias el año pasado, incluso en la zona más pobre fue donde tuvimos más dificultad para entregar el fertilizante, en la montaña, por organizaciones que estaban acostumbradas a comercializar el fertilizante. Pero también hubieron errores de parte del gobierno, de servidores públicos. Y lo que tú estás aquí dando a conocer, lo vamos a revisar. Le voy a pedir a la secretaria de la Función Pública que haga una investigación con todos los datos que tú estás aportando, porque no vamos a permitir la corrupción de nadie, de nadie. ¿Usted tenía conocimiento? No. ¿Tenía conocimiento sobre...? No tenía conocimiento, pero además hay una realidad. Todavía se nos quedaron, y esto aquí aprovecho para decirlo, servidores públicos del pasado, mal acostumbrados, y hemos empezado a acabar con la corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pero todavía hay quienes no entienden y si se cometen actos de corrupción, como compras de maíz, como lo estás planteando, a precios por encima de su valor real, eso es corrupción. Y el que haya hecho eso y se prueba, se va a la cárcel. Nada más, presidente, Jorge Gage renunció, fue despedido de su cargo. No sé, pero ya vamos a tener toda la información porque va a venir aquí a informar la secretaria de la Función Pública. También si podría usted pues comprometerse a invitar al titular de la SADER, toda vez que hemos buscado entrevistas con él. También, pero se abre una investigación. Perfecto. Desde ahora, con los datos que ustedes tienen, que nos ayudan mucho, que ese es el propósito. Por eso estas conferencias nos ayudan mucho para que se ventile todo, que nada se oculte. Una segunda pregunta, presidente, si me lo permite, tiene que ver con el tema de extradiciones, presidente. Nada más saber, tengo entendido que de enero del año pasado al mes de junio solamente se extraditó a 2 presuntos criminales a Estados Unidos. Su gobierno fue criticado precisamente porque bajó el ritmo de las extradiciones. Se hablaba incluso de pactos con el crimen organizado. Sin embargo, del mes de julio a la fecha van 38 personas que han sido reclamadas por el gobierno de Estados Unidos y que Entonces, antes se han entregado. Extraditábamos y ahora ya estamos extraditando. Es decir, se retomó ya este ritmo que se venía teniendo de las administraciones pasadas. Nada más saber, hubo un cambio en la estrategia, eran extradiciones o solicitudes que había un rezago, se comenzaron a atender. ¿Qué información tiene al respecto? No, habían muchos amparos y tenemos que proceder legalmente. Se van resolviendo estos procedimientos y así se actúa. Que quede claro, nosotros no
establecemos relaciones de complicidad con nadie, ni con delincuentes comunes, ni con delincuentes de cuello blanco. No es como antes, que se perseguía a unos y se toleraba a otros. Ahora actuamos sin privilegios para nadie, parejo. Puede ser por cuestiones de tipo jurídico. De todas maneras, me voy a informar bien para darte una explicación más amplia. Pero no todavía aclararte más. El programa de fertilizantes continúa, ¿sí? Y cada vez va a estar mejor, ¿sí? Porque es un compromiso que tenemos con los productores de Guerrero. Incluso se va a ampliar a Tlaxcala, a Puebla, se va a ampliar a los productores indígenas del Estado de México, ¿sí? De las comunidades mazahuas y otomí del Estado de México. Y vamos a ir ampliando porque ya se inició la producción y cada vez va a estar mejor la producción de fertilizantes en las plantas estas que nos heredaron, también fruto podrido de la corrupción, que las estamos echando a andar para que se produzca el fertilizante. Se busque también que sea fertilizante que no afecte, que no dañe el suelo, lo más orgánico posible. En eso estamos. Salud. Vamos. Vienen mujeres. Gracias, Luego, presidente. Esteban Durán, del Grupo México Publica Diario y Jalisco Publica Diario. Yendo a contracorriente con lo que usted ha estado manifestando en contra de la corrupción, bueno, también en el Diario de México Publica se publicó una nota sobre una latente preocupación sobre que continúa la corrupción. Esto porque allí en la delegación del IMSS se impuso o está Héctor Robles Peiro, quien fue expresidente municipal de Zapopan. Él fue muy criticado, además de que es un priista de cepa, fue muy criticado por los desvíos, millonarios desvíos de recursos en ese municipio, y que bueno, todo su equipo, todos sus colaboradores pues seguirán ahí con él para estar como administración. También se menciona que Edith Bermúdez Alonso, quien es la delegada del IMSS en Jalisco, podría estar atada por estas personas, por estos personajes, quienes, bueno, podrían ahí cubrir muchas situaciones de corruptelas, etcétera. Entonces, es una preocupación que hay ahí y pues es un llamado que se le hace para que de esta manera usted pueda pues investigar, o en el Seguro Social también se investigue por parte del maestro Zoé Robledo a esta persona. Hay preocupación en ese sentido, que todo el equipo de Héctor Robles Peiro, el expresidente municipal de Zapopan, pueda llegar ahí y de esta manera hacer de las suyas. Sí, mire, esto hay que verlo bien porque también se están llevando a cabo cambios. En el antiguo régimen, la costumbre era poner de delegados del Seguro, del ISSSTE, a políticos. Si a alguien le iba mal en una elección, delegado del ISSSTE. Bueno, quienes dirigieron el ISSSTE, o sea, lo que pasa que, hablando en términos médicos, también hay mucha amnesia en estos tiempos y se olvida, ¿no?, el pasado, o se trata de olvidar el pasado. Entonces, ya no hay delegados del ISSSTE. Y en el caso del seguro,
se hizo un proceso de selección de los representantes mediante un procedimiento transparente en donde no son políticos, sino trabajadores del seguro los que van a representarnos en los estados. Con lo que nos estás planteando, nos das la oportunidad de aclarar sobre el procedimiento, que me gustaría que el director del seguro, Zoé Robledo, lo explicara y que en el caso que tú estás planteando, que nos dijera qué sucede. ¿Saben por qué es importante todo esto? Aclarar paradas para cerrar el paso a la desinformación. O sea, entre más información se ofrezca, mucho mejor. Les va a costar más trabajo, por ejemplo, inventar cosas o se van a ver más ridículos. Por ejemplo, hoy Loret de Mola dice que estamos comprando medicinas piratas en el extranjero. Entonces, cada vez se quitan la máscara, o sea, se enseñan más, se descubren más en la medida que nosotros podamos informar, ¿sí? Bien, por ejemplo, en el caso de las medicinas que se están comprando en el extranjero, todas las medicinas traen la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Entonces no pueden ser medicinas piratas. ¿Pero por qué actúa así este periodista? Además de que es evidente que no nos quiere, pues es que había un monopolio, empresas importantes, farmacéuticas del extranjero, no podían vender productos en México. Entonces se abrió al mercado internacional, porque lo que nos interesa es tener las medicinas. Y entonces se les afectó en sus intereses, porque ellos nada más ven el dinero, su Dios es el dinero. Y nosotros estamos aquí para velar por el interés del pueblo, en este caso, por la salud del pueblo. Entonces, por eso, esas calumnias, pero en la medida que aclaremos, pues cada vez va a ser más evidente de que actúan en función de intereses creados, que además también vamos a garantizar la libertad. Nunca vamos nosotros a censurar, no vamos a hablar con el director del periódico donde escribe Loret de Mola para que lo despida, porque nunca lo hemos hecho, porque no somos iguales a los que estaban antes, con los que tenían trato, los directores de periódicos de ese tipo, con honrosas excepciones, tampoco quiero generalizar, pero esto ya cambió. Entonces, por eso informemos, y por eso las mañaneras son de lo mejor, porque aquí nos informamos todos, cada ciudadano es un medio de comunicación,
Ya no es como antes. Y es muy importante que todos participemos, que todos ayudemos. La política no es nada más asunto de los políticos. La política es asunto de todos. Y este es el propósito. A ver. Sí. Muchas gracias, señor presidente. Sobre esta información del periódico Reforma y del periódico Mural que refiere, incluso se publicó el día de hoy en la versión, la versión de Reforma en Jalisco, el Mural, una aclaración. ¿Se publicó esta semana pasada? No, se publicó ayer en el periódico Reforma, en el periódico Mural, esta información, porque ayer se dio una aclaración. Primero, la enfermera Edith Bermúdez, que fue, por cierto, de las mejores calificadas y que será a partir del próximo 15 de febrero la nueva titular de la Oficina de Representación del IMSS en Jalisco, con todo respeto lo digo, no es correcta su apreciación de que se va a dejar manipular, se va a dejar por alguien más. Hay que conocerla primero, porque el hecho de que sea una enfermera que empezó como auxiliar y que llegó a ser titular de enfermería de una delegación, que llegó a manejar muchos programas, no la hace alguien que pueda ser fácil de manipular. Lo digo porque hay muchas versiones en Jalisco de preocupación de que es una gran delegación. Pues sí, pero muchas veces hubo delegados políticos que no evitaron la corrupción, que no evitaron el deterioro de la prestación de los servicios. Y al contrario, a la nueva titular de la Oficina de Representación le vamos a dar todo el respaldo para que ella tome las mejores decisiones. En esta aclaración que está publicada el día de hoy en el periódico Mural, incluso se establece que algunos de los nombres ahora mencionados no trabajan en el Seguro Social y otros casos que estuvieran en este supuesto, en el IMSS se hacen revisiones para cargos que tienen que pasar por el órgano interno de control, por controles de confianza, de que no hay alguna cuestión de una inhabilitación o algo que no permitiera su participación. Entendemos que hay muchas resistencias, entendemos que en esa, como en muchos otros estados, había pues personas que habían controlado las delegaciones durante mucho tiempo y que pensaban que eran los dueños del Seguro Social en Jalisco, por ejemplo, y eso se acabó. Entendemos que habrá resistencias. Por cierto, Héctor Robles colabora con nosotros en el Seguro Social, pero no en Jalisco, no trabaja en Jalisco, no está allá, está en las oficinas él es coordinador centrales. de delegaciones, ¿no? Está en una coordinación efectivamente, pero aquí en centrales, que usted mencionaba que él estaba en Jalisco, no es así. Pero aquí no hay nadie que esté protegido, no hay impunidad. Si hay un procedimiento, un señalamiento, algo que se comprueba, se investiga. Y nosotros insistimos algo siempre en el Seguro Social con los 450,000 trabajadores que hay. En los casos en donde hay algún indicio, el órgano interno de control investiga. Y cuando investiga, nuestro objetivo no es solamente separarlo, sino que se inicien los procedimientos como se ha hecho durante muchos años. Pero agradezco mucho la oportunidad porque en el caso de Jalisco entiendo que la resistencia al cambio sea tan grande a partir del hecho de que una enfermera hoy controle lo que durante muchos años políticos o incluso médicos ya convertidos ahora en la política mala de la contratación de los cochupos y demás, pues estén temerosos de que va a llegar alguien limpio a aclarar, a limpiar y seguramente encontrar muchas cosas. No era tanto por la extracción de la delegada, sino más que nada por los antecedentes que había de este exfuncionario, expresidente municipal, quien había sido acusado de mal manejo de fondos. Y sí, sus colaboradores. Pero, insisto, no hay en el caso de la enfermera Edith, la idea de que hay un equipo que la va a someter o un equipo que la va a manipular, pues es incorrecto. Si ella decide quiénes le sirven o no, pues simplemente son decisiones que tomará la nueva delegada, con la nueva titular de la Oficina de Representación. Gracias. 3 mujeres, allá, las 3. Gracias. Buenos días, señor presidente. Sharon Smog, del Sistema Público de Radiodifusión, para Canal 14. Primero preguntarle sobre las empresas,
constructoras, ¿cómo justifican las obras inconclusas? ¿Por qué no las terminaron? Saber si se les sancionará o se les involucrará para terminar las obras y saber si se está investigando o qué sucede con ellas. Y otra pregunta sobre otro tema, por favor. Sí, hay juicios en todos los casos, en Comunicaciones, en Pemex, en todos, pero les comentaba, se volvieron leguleyos, o sea, con despachos de abogados y especialistas en manejarse en lo que es el Poder Judicial, de amparos, de procesos. Entonces, estamos buscando que se finquen responsabilidades y que se cumpla con contratos y tener mucho cuidado hacia adelante. Por ejemplo, les hablaba yo de los contratos para el transísmico. Voy a hablar con los constructores. Vamos a licitar el Tren Maya. Lo mismo, tener mucho cuidado, porque si una de las empresas de un tramo del Tren Maya no cumple, ya no terminamos la obra. Imagínense. O algo peor, lo de Odebrecht, que acabó con gobiernos. Ese proceso de esa empresa constructora pues tiene prófugo a funcionarios en México, en otros países, tiene en la cárcel a expresidentes de la República. Eso lo tiene que decidir la autoridad competente en su momento. Pero lo que quiero comentarles es que tiene que haber una nueva ética, tiene que saberse que ya no se pueden hacer negocios ilícitos, que se acabó el bandidaje oficial, los contubernios, y que se pueden hacer negocios. Tiene que haber inversión privada. El Estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil. No estamos por el estatismo, pero tiene que haber honestidad, ganancias razonables, no contubernio. El gobierno estaba tomado, estaba secuestrado, estaba al servicio de una minoría rapaz. El gobierno no representaba a todos, no representaba al pueblo, representaba a un grupo, era un comité al servicio de una minoría. Eso se termina. Así como se separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así se está separando el poder económico del poder político. El gobierno representa a todos, a ricos, a pobres, a creyentes, no creyentes, a los que viven en el campo, a los que viven en la ciudad, a los que se dedican a todos los sectores económicos, a todo el pueblo, pero nada de que el gobierno va a estar secuestrado, va a ser saqueado y además hasta con la complicidad de los mismos funcionarios. Los traficantes de influencia ponían a los servidores públicos, tenían a sus empleados. Entonces, eso es
lo que estamos enfrentando. En el caso de las construcciones, ese es un problema. Nada más miren el tren Toluca, Ciudad de México. Estimaron que iba a costar 30,000 millones, se han ejercido más de 60,000, faltan 20,000, 90,000 millones, 3 veces más de lo estimado. Y lo tenemos que terminar en 2 años, porque son 20,000 millones y tenemos que ir administrando el presupuesto, pero se está trabajando, hemos avanzado. ¿Qué pasaba? Que también eso es otro. Como estaba todo echado a perder, corrompido, pues robaban arriba, pero también había excesos abajo. Por eso el huachicol, los grandes se llevaban pipas, los pequeños bidones de 20 litros. Pero, ¿qué decía el que se dedicaba al huachicol en una comunidad? Cuando llamaban a que se recogiera la gasolina, si los de arriba roban, ¿por qué nosotros no? Bueno, en el tren Toluca se gastaron miles de millones de pesos en pagos de indemnización y paraban la obra porque se tenía que pagar, aun cuando ya se hubiese pagado la indemnización. Eso ya se terminó también, ya pudimos reanudar la obra, porque ya se está entendiendo que no se puede seguir con lo mismo. Las casetas de cobro las tomaban y a botear, se perdían cientos de millones diarios. Ya se está atendiendo eso. Les vamos a informar de cuánto nos hemos ahorrado y decirle a la gente de que eso no se va a tolerar. Aquí es todos aportarnos bien, porque es parejo y no hay impunidad. Pues imagínense lo que sucedía, que los de mero arriba, imagínense la empresa más famosa, el banco más famoso, pues esa empresa que están imaginando, ese banco que están imaginando, no pagaba impuesto. O se les condonaban los impuestos. Y eso ya se terminó. ¿Y por qué lo digo? Para que el que toma la caseta o el que todavía vive del huachicol, que sepa que se está acabando la corrupción de arriba para abajo, que no se tolera la corrupción. Porque eso es el cáncer que estaba acabando a México. Miren cómo no va a ser útil acabar con la corrupción. No es un asunto solo moral. Ahí están las cuentas. No aumentamos la deuda pública por primera vez en muchos años. No creció la deuda pública. Por primera vez en muchos años no aumentaron los impuestos, no se crearon impuestos nuevos,
no hubo gasolinazos, no aumentó el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. El peso es la moneda más fuerte con relación al dólar, la que más se fortaleció en todo este tiempo. Inflación controlada. Dice un periódico ayer, peso fuerte, economía débil. No, peso fuerte y economía fuerte. ¿Por qué? Economía fuerte, porque hay una mejor distribución del ingreso, porque le está llegando más a los de abajo, a los que no les tocaba nada, porque todo se quedaba arriba. Crecimiento es dinero que puede distribuirse o acumularse en unas cuantas manos. Lo que está sucediendo ahora es que lo que se tiene se distribuye con equidad. Entonces, ahí vamos avanzando, pero sí es muy importante acabar con la corrupción.